Ya, el día de hoy quiero que toquemos un tema que es la separación del creyente. No sé si no lo hemos visto antes, pero yo quisiera que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. ¿Ya? 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, ¿no? Hay una palabra que es separaos, dice el Señor siempre, no apartados. Son palabras que nosotros encontramos a lo largo de las Escrituras, ¿no? Y cuando Dios dice separarse o apartarse, esta palabra es una palabra absoluta, o sea, no hay un término medio. No es separarse y punto, no hay una posición neutral ahí. Y Dios ordena a su pueblo que sea un pueblo separado, es lo que ordena, ¿no? Y vamos a dividir este estudio en dos partes, ¿no? La separación que Dios ordena es santificación también, ¿no? Es un término, santificación. Santo significa apartado, significa así. Y la primera parte que vamos a ver es la separación del creyente de los incrédulos. ¿Ya? Entonces, 2 de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y haré para vosotros y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo subrayé algunas palabras claves. Aquí creo que no tenemos todas las mismas versiones de la Escritura, pero yo separé aquí en la que acabo de leer unas palabras claves. En el versículo 14, por ejemplo, comienza la interrogación, dice: ¿qué compañerismo? Ahí hay una palabra, compañerismo. El mismo versículo dice: ¿y qué comunión? También otra palabra clave, comunión. Y el 15 dice: ¿y qué concordia? Es otra palabra clave. ¿O qué parte? Ahí hay otra palabra clave, parte. ¿Y qué acuerdo? Otra palabra clave, acuerdo. O sea, el creyente no debe tener compañerismo con el no creyente, no debe tener comunión con el no creyente, no debe tener concordia con el no creyente, no debe tener parte con el que es no creyente, no debe tener acuerdo con el que no es creyente. Por eso el versículo 17 dice: por lo cual, la otra palabra clave es salid. Ahí dice salid, ¿no? De en medio de ellos, dice, y apartados. Ahí está la palabra clave de nosotros. Es salir y apartarse, ¿no? La idea es que si nosotros, por ejemplo, vamos a salir de aquí de la casa, abrimos la puerta y salimos, ahí ya salimos. Pero dice apártate. O sea, salimos, cruzamos la puerta y nos alejamos. ¿Sí? No es solamente salir de ahí, sino apartarse. Es lo que vemos que dice así la Escritura de manera rápida. Entonces, separación es la palabra griega y hebrea que ha sido traducida como santidad y santificación, o santificación también, ¿no? Y se emplea el término con referencia a personas y cosas que han sido separadas o apartadas para Dios y su servicio. Eso es lo que significa, ¿no? Y es Dios
quien provoca la separación en el creyente. Mire, en Levíticos capítulo 20, versículo 26, versículo 26 del capítulo 20 de Levíticos, dice la Escritura: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces es Dios quien provoca la santificación en nosotros, ¿no? Esto no contradice en nada la Escritura, porque dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Entonces es Dios quien pone en nosotros el santificarnos, el apartarnos de ciertas cosas, ¿no? Y se entiende que ser santo significa no solamente tener una vida separada de eso, sino tener un carácter diferente al del hombre ordinario, tener un carácter diferente al del hombre ordinario. Por ejemplo, yo puedo haber sido una persona que usaba mucho el alcohol, no bebía mucho alcohol. Puedo haber sido una persona que era, pues, como le digo, pecados evidentes y públicos en mi vida, como de repente adulterio también, ¿no? Entonces yo ahora digo, yo soy cristiano porque yo ya no bebo alcohol, ya no cometo adulterio, ¿no? Con eso estamos describiendo que yo tengo una vida separada. Pero ahora, ¿qué pasa con el carácter? La santidad implica también una reacción, o provoca un cambio en el carácter al del hombre ordinario, ¿no? Está bien, yo dejé de beber, yo dejé de adulterar, pero ¿cómo es mi carácter? Porque es fácil, pues, poder separarse de hacer cosas pecaminosas, pero ¿cómo es el carácter mío? ¿Por qué? Porque la santificación es el cambio, o sea, un creyente tiene un cambio de corazón. Físicamente es la misma persona, pero el carácter es otro. Eso es lo que es un creyente, ¿no? Entonces la teología reconoce dos clases de santidad. Vamos a hablar de eso, la santidad posicional y la santidad experimental. La santidad posicional es que Dios a mí me separa para algo, ¿no? O sea, yo antes caminaba en inmundicia, ahora Dios me quita de la inmundicia y me pone en un estado de separación para Él. Esa es la santificación posicional. No necesariamente la santificación posicional significa de que yo no vaya a pecar, porque la santidad posicional no tiene mucha relación con el pecado, pero sí tiene. O sea, ¿por qué sí tiene y por qué no tiene? Por ejemplo, cuando Moisés se acerca al monte donde la zarza estaba ardiendo, el Señor le dice, quita el calzado de tus pies porque estás en suelo santo. Ahora la pregunta, ¿por qué era santo ese suelo? ¿Porque no podía pecar? No. Porque no era santo porque no podía pecar, era santo porque estaba separado para Dios, para el servicio de Él. Por ejemplo, cuando se habla del lugar santo y del lugar santísimo, ¿no? El tabernáculo y luego el templo. ¿Por qué era el lugar santo? ¿Porque no podía pecar? No. Era santo porque estaba separado para Dios. Esa es la santificación posicional. Uno tiene posición de santo, apartado para el servicio de Dios, apartado para que Dios haga su obra o los fines que Dios ha predeterminado antes para con la vida o los lugares y todo eso, ¿no? Pero viene lo que es la santificación experimental también. La santificación experimental habla del cambio del carácter de un creyente. O sea, cuando el Señor nos salva, yo no soy muy santo, ¿no? Porque no conozco mucho de la Biblia, porque todavía yo no he meditado mucho en la palabra de Dios. Posiblemente yo tengo una semana de convertido y en esa semana de convertido no se ve mucho cambio en mi persona. ¿Por qué? Porque no estoy sometido a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, santifícalos en tu palabra es verdad. Esa es la santificación experimental. Pero luego de un mes, pues ya tiene que haber cambio en mi persona, porque yo voy conociendo más la voluntad de Dios y el Espíritu que mora dentro de mí es el poder que a mí comienza a transformarme.
¿no? Obviamente que en la santificación experimental yo participo, pero es el Espíritu de Dios también participando. Cuando yo tengo un año de creyente, pues ya se ve más cambio. Cuando tengo 2 años, más cambio. Cuando tengo 10 años, pues más cambio. La idea es de que cuanto más tiempo estemos nosotros aquí en la tierra y estemos meditando en la palabra de Dios, en la comunión con los hermanos, en la oración, tiene que haber cambio en el carácter. Si no hay santificación, esta santificación experimental, no hay justificación. Y si no hay justificación, una persona todavía está muerta en delitos y pecados y rumbo a la condenación. O sea, ¿por qué hablamos de esto? Porque el evangelicalismo de hoy día pues ha reducido lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento a una simple oración. Entonces nosotros vemos que hay gente que hace la oración, pero no tiene transformación en sus vidas. Eso se conoce como regeneración decisional, ¿no? O decisionista. Y la regeneración es el nuevo nacimiento, o sea, la gente está naciendo de nuevo porque hace palabras, ¿no? O sea, ora palabras. Pero no se ve ninguna transformación en la vida de esas personas, ¿no? Pero la Biblia enseña que tiene que haber eso, ¿no? Entonces, estos pasajes que hemos estado viendo afirman que hay ciertas cosas y personas que son incompatibles por naturaleza. Un creyente es incompatible con un incrédulo. Eso es lo que esta escritura dice, ¿no? La verdad de las escrituras enseña que hay ciertas cosas que una persona cristiana no puede tener y de las cuales debe apartarse y tampoco debe de hacer. Eso es lo que la escritura enseña. Y pues por eso les digo, conforme nosotros aprendemos la voluntad de Dios, vamos a obedecer esa palabra por el poder del Espíritu Santo que está viviendo en nosotros y porque ahora tenemos un corazón capaz de obedecer, ¿no? Esa es la separación con los incrédulos. Vamos a ir hablando también un poco más acerca de cómo es esta separación para tratar de cubrir muchos casos de la vida práctica, ¿no? La separación de Dios manda de su pueblo, que Dios manda de su pueblo, no solamente se refiere a los que son abiertamente incrédulos. Hay personas que son abiertamente incrédulos, pues, ¿no es cierto? Nosotros los vemos y ellos pues dicen que son, por ejemplo, católicos romanos. No, yo creo en Dios a mi manera y tienen una vida abierta de pecado. Pero también hay unos que son no creyentes, pero que se hacen llamar a sí mismos cristianos evangélicos, ¿no? Eso lo vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 5, versículos 11 y 13. A las finales son ateos, ¿no? 1 Corintios 5, 11 y 13. 11 al 13. ¿Por qué son ateos? Porque en teología se reconocen 2 clases de ateos. El ateo teórico y el ateo práctico. El ateo teórico es el que dice, ¿saben qué? Dios no existe. Y vive como que Dios no existiera. Pero el ateo práctico es el que dice, Dios existe, pero vive como si Dios no existiera, ¿no? Ese es el ateo teórico y hay un ateo práctico. Entonces, 1 Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 13, yo voy a leer de la Biblia de las Américas. La escritura dice así: sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga a los que están fuera. Dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Como dice Reina Valera 60, dice, quitad de en medio, dice, ¿no? Expulsad. Otra vez, sepárate, dice. Sepárate aún de los que se hacen llamar creyentes y no lo son. De esos tienes que separarte también, dice la Escritura. Entonces, como que, bueno, Dios en su sabiduría ha reconocido pues la clase de ateos que hay. Hay un ateo que es teórico y un ateo que es práctico. Entonces, de los ateos prácticos, esos que dicen que creen en mí, que yo soy su Dios, que yo soy su Padre, pero que viven de una manera mundana, sepárate de ellos. Sepárate, dice, ¿no? Entonces es un mandato claro. Es un mandamiento en el cual no hay mucho que, ¿cómo les digo?, rebuscar o rascar para tratar de encontrar cuál es el significado de este pasaje. El pasaje es claro.
Tenemos que separarnos de incrédulos y tenemos que separarnos de aquellos que se hacen llamar hermanos y no lo son. Entonces, ¿por qué es que Pablo ordena de esta manera? Pues creemos, ¿no?, de que la preocupación de Pablo era la de mantener la pureza de la iglesia. Es mantener la pureza. Nosotros vivimos tiempos en que pues la línea divisiva entre un creyente y un no creyente ya no se ve. Ahora todo el mundo se hace llamar cristiano. Por eso es que Pablo piensa, o inspirado por Dios, en que debe haber una separación para la pureza de la iglesia, ¿no? Entonces hay una gran diferencia entre ser cristiano y no serlo, ¿no? Aunque en la vida práctica en estos tiempos no se diferencien a veces. Las Escrituras hacen una distinción abismal entre estas dos clases de personas, ¿no? Hace una diferencia entre lo que es un cristiano verdadero y lo que es un cristiano falso. Cada uno de ellos pertenecen a dos mundos totalmente opuestos. Uno pertenece al mundo de las tinieblas, el otro pertenece al mundo de la luz. Uno camina en muerte y el otro camina haciendo las buenas obras que su Padre preparó de antemano para que anduviera en ellas. Uno piensa, camina, habla y vive como el mundo, y el otro con todo su ser vive para Dios, ¿no? Uno sigue viviendo como siempre fue, sin ningún cambio en su esencia de vida y personalidad, y el otro ha sido transformado por el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de los muertos. Colosenses 2:12. Vamos a leer Colosenses 2:12. Y fíjense, esto es cierto. Colosenses 2:12. A ver, dice la Escritura: con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Cuando dice que hemos sido resucitados es que Él nos dio vida, ¿no? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, por el poder que levantó, dice, por el poder de Dios que lo levantó de los muertos a Cristo. O sea, cuando Cristo resucita, ese mismo poder que hace resucitar a Cristo es el que nos dio vida a nosotros, al creyente. Por eso es que el creyente es diferente. El creyente debe de vivir de una manera totalmente distinta a cómo es que era antes. Yo pues con mi esposa hemos tenido la experiencia práctica, ¿no?, de encontrarnos con algunas personas que se hacen llamar cristianos, ¿no? Y ellos dicen: yo soy así. No, pero la Escritura dice: no, yo soy así. Entonces eso deja mucho que dudar, ¿no? ¿Acaso el poder que levantó a Cristo de entre los muertos no va a obrar en una persona como nosotros? Sí, tiene que haber cambio. Un creyente no puede decir: yo soy como soy y no pasa nada, a mí nadie me cambia. No, no, no. Tiene que haber un cambio en la vida del creyente. Y esto no es una posición legalista, es lo que la Escritura enseña y es lo que nosotros vemos. Desde el tiempo de los corintios había aquellos que se reunían con los verdaderos. Por eso es que Pablo le dice a los corintios: hey, a ese que está en medio, que se hace llamar cristiano, pero vive de una manera blasfema contra mi nombre, a ese sáquenlo de ahí. Y es lo que nosotros vemos en los templos ahora. En los templos lo vemos, pero en el bien de la unidad, en aras de la unidad, es mejor desobedecer lo que la palabra de Dios nos enseña para que el pueblo de Dios esté unido. No puede haber unidad a costa de ignorar las Escrituras. No puede haber unidad. Yo no puedo desobedecer a Dios para hacer un bien, supuestamente un bien entre comillas, ¿no? El verdadero creyente no puede caminar por dos caminos. Camina solamente por el camino angosto, ¿no? Vamos a ir a Mateo, así rápidamente para ver con la Escritura. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Mateo 7, 13, 14. Dice: entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea, acá hay dos puertas y dos caminos. Hay una puerta, dice que la primera es una puerta
angosta, dice, entrad por la puerta angosta, nos exhorta el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. O sea, hay una puerta ancha con un camino espacioso. Y hay una puerta angosta con un camino angosto. Nacer de nuevo significa pasar por la puerta angosta. Ahora, dice este pasaje de que hay dos puertas que tienen dos caminos. O sea, yo no puedo pasar por la puerta ancha y estar caminando por el angosto, el camino angosto. Pero yo tampoco puedo decir que he pasado por la puerta angosta y estoy caminando por el camino ancho. No hay un cruce de caminos. La puerta angosta tiene un camino que es angosto y la puerta ancha tiene un camino que es espacioso. Entonces, cuando una persona dice, yo soy creyente, yo pasé por la puerta angosta, pero está en el camino espacioso, hay que decirle, no, tú no has pasado por la puerta angosta. Porque si tú hubieras pasado por la puerta angosta, estuvieras caminando por el camino angosto. Tú has pasado por la puerta ancha, por el camino que va a la perdición, porque vives en tu camino espacioso. El camino angosto y la puerta angosta son angostos, ¿por qué? Porque solamente hay lugar para nosotros, no hay lugar para pasar con el pecado, no hay lugar para pasar con una vida desordenada, solamente podemos entrar nosotros. Sí, no hay lugar para el pecado. Entonces eso es lo que nosotros vemos, ¿no? El verdadero creyente entiende que la amistad con el mundo es enemistad con Dios, como dice la Escritura. La iglesia evangélica se ha vuelto tolerante en cuanto al mandamiento de Dios y todo en aras de la unidad, como yo les decía. Todo en aras. Y eso es, pues yo una vez estaba conversando con una persona que él decía que predicar el evangelio verdadero iba a causar divisiones, ¿no? Y que eso no era bueno. No era de Dios. La división, cuando hay división, dice esta persona, significa que Dios pues no está ahí, porque Dios no quiere divisiones. Pero la Escritura dice, ¿no? El Señor Jesucristo dice, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, a poner al padre contra el hijo, ¿no? Y, o sea, iba a haber división, iba a poner espada, ¿no? Lo que pasa es que se ha diseñado una especie de sincretismo evangélico, sincretismo. Le voy a explicar. El sincretismo, como sistema filosófico, procura conciliar distintas doctrinas. En el ambiente religioso se refiere a la presencia de elementos o creencias diferentes o de diverso origen dentro de una misma religión o secta. O sea, puede ser de una religión cristiana, ¿no? Y agarre y saque algo de los budistas, por ejemplo, ¿no? Yo soy cristiano, pero de la religión budista yo voy a tomar el yoga, creo que es de los budistas, de los hindúes, no sé. Entonces yo tomo algo de esa religión, soy cristiano, pero voy a tomar también esto de los mormones, soy cristiano, pero voy a tomar esto de aquí y esto de aquello. Entonces eso se llama un sincretismo, una mezcla de religiones, ¿no? Y el sincretismo evangélico está en las Escrituras. Es aquel que permite la entrada a la iglesia de costumbres mundanas. También, no solamente de religiones, sino el mundo también se mete dentro de la iglesia y se mete como parte de vida del creyente. Miren, vamos a Segunda de Reyes, ahí está el sincretismo religioso. Capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a ver desde el versículo 24, vamos a leer, ¿ya? Y vamos a verlo, versículo 24 al 33. Segunda de Reyes 17, del 24 al 33. Y la Escritura dice: el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarvaim, y la puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron en las ciudades, en sus ciudades. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, él envió contra ellos leones que los mataban. Entonces dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado en medio de ellos leones que los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra.
el rey de Asiria ordenó: llevad allá a alguno de los sacerdotes que trajisteis de este lugar, que vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivo de Samaria fue y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses en la ciudad donde habitaba, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima, los abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían además a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos, en los lugares altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Se dan cuenta? Esto se llama sincretismo religioso. Dice, temían a Jehová, pero ellos estaban adorando otros dioses y tenían costumbres paganas. Es como que alguien dice, yo soy cristiano, yo temo a Dios, pero el mundo todavía me vive afectando. Mi Dios, el mundo, todavía me afecta a mí. Eso es sincretismo religioso, y eso es lo que está en las iglesias, y eso es lo que estaba en la Escritura en Segunda de Reyes 17, como hemos visto. Vemos que envían un sacerdote, ¿para qué? Para que les enseñen cómo deben de temer al Dios de la tierra, o sea, cuál era la ley de Jehová. Y ellos dijeron, sí, que nos enseñen, y ese sacerdote estaba enseñando la ley de Jehová, pero esas personas adoraban a sus propios dioses, se hacían sus propios ídolos, y como dice el versículo 33, dice, aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses. Miren, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Eso, hermanos, es sincretismo religioso. Eso es lo que nosotros vemos en las iglesias ahora. Eso es lo que vemos. Claro que no lo vemos, no, está mal, no lo vemos en la iglesia del Señor, lo vemos en los templos evangélicos. Porque la iglesia del Señor es una iglesia que es pura y santa, ¿no? Pero en los templos evangélicos vemos mucho de eso, ¿no? El sincretismo. Ok, debes decir que temes a Jehová, no importa que tú sigas adorando a tu Dios la cerveza, no importa que tú sigas obedeciendo y adorando a tu Dios la mentira, no importa que tú sigas viviendo en un estado de hipocresía, de maldad, de borrachera, de fornicación, mientras temas a Jehová todo está bien, eres cristiano. Eres cristiano, ¿no? En realidad los no creyentes que congregan en los templos evangélicos tienen el siguiente mensaje en sus corazones. Vamos a Job 21:14. Job 21:14 dice, dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos, no queremos amar tu ley, apártate de nosotros. Y el mensaje pues de las Escrituras es un mensaje exclusivista, es decir, que excluye y separa. Eso es lo que hace la Escritura, ¿no? En esta era posmoderna, en las iglesias, cada uno tiene su propia idea de Dios. Cada uno ha hecho su propia idea de Dios, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿no? ¿Cuál es la idea más clásica o más popular de Dios en nuestro tiempo? Dios es amor. Dios es amor. La otra vez que estábamos haciendo el aire libre, y en una parte del aire libre, cuando estábamos confrontando a los pecadores con la ley, ¿no? con los 10 mandamientos, y recuerdan que yo había mencionado que el segundo mandamiento condena la idolatría, ¿no? Y yo les decía, si usted alguna vez se ha arrodillado y ha adorado una imagen, entonces usted está condenado, eso es pecado, ¿no? Si usted ha hecho una imagen, eso es pecado. Si usted pues a una pintura la ha adorado, eso es pecado. Y cuando tratamos de acercarnos a ellos para decirles, ¿no?, que reciban un tratado de los que tenemos, dijeron, no, porque ustedes han ofendido a la Virgen. No sé si recuerdan ustedes eso.
es que... ¿Sí? No, porque han ofendido a la Virgen. Pero ese es el Dios de la Biblia. O sea, ¿cuál es el Dios de ellos? ¿Cuál es el Dios de ellos? ¿Es un Dios diferente? Por eso es que nosotros vivimos aún dentro de las congregaciones. A ver, ¿cuál es el Dios al que tú adoras? ¿Es un Dios de amor? No, pues mi Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. No, mi Dios es un Dios que nos bendice abundantemente. Sí, mi Dios también bendice abundantemente, pero Dios da y Dios quita también, y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando uno comienza a conversar con otro que se hace llamar hermano, nos damos cuenta que su Dios es diferente. No es el Dios de la Biblia. Y dicen, no, yo no quiero saber nada de ese Dios del que tú hablas, un Dios de justicia, de santidad, yo no quiero saber nada. Mi Dios es Dios de amor. Y los vemos con una Biblia que tiene 66 libros, ni siquiera la Biblia católica en sus manos. No, ellos se han creado un Dios falso. Juan Calvino dijo que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. No, el hombre tiene necesidad de Dios, ¿no? Sabe que es eterno. Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y el hombre por eso es que siempre está tratando de encontrar encontrar ese camino a la eternidad, y él comienza a buscar a Dios. Comienza a buscar él mismo el camino a la eternidad, ¿no? Y pues eso no es así, ¿no? En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. O sea, Dios es uno. No hay varios dioses de esta Biblia. La Biblia enseña solamente un Dios con todos los atributos que pues la Escritura también nos revelan de Él, ¿no? En estos tiempos, ese Dios y su palabra han llegado a ser modificados de acuerdo ¿a qué? A las necesidades de la iglesia. Dios nos dice que nos separemos de los no creyentes aun cuando estos estén compartiendo en los templos evangélicos cada domingo. Es lo que dice Dios. Hay que separarse. Ahora, ¿cuántos de nosotros cumplimos eso? Yo pienso que siempre debe de haber una confrontación para aquella persona que se habla o se dice de sí mismo que es cristiano, pero tiene una vida que no tiene fruto de arrepentimiento ni tiene fruto de fe. Y decirle que es bueno que confronte su vida contra las Escrituras. Contra las Escrituras. No hacerlo, yo pienso que es un acto de cobardía. Es un acto de cobardía, ¿no? Más aún cuando existe un liderazgo y un pastorado. Es un acto de cobardía porque no es que la salvación esté en nosotros o porque yo vaya a salvar a alguien, pero Dios nos manda, así como a Ezequiel, ¿no? Ser atalayas y decirle al impío cuando es que está caminando en caminos de impiedad para que se arrepienta, ¿no? Y pues sabiendo nosotros que el infierno existe y ser tolerantes con esas situaciones dentro de la iglesia es una cobardía. Yo creo eso. Yo no puedo calificarlo de otra manera, ¿no? No puede ser diferente. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4. Dice, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sí, hay un tiempo en que la gente quiere oír el mensaje de Dios, pero no lo quiere oír conforme a la palabra, sino conforme a mi propio pecado. O sea, yo a veces, y esto pues es algo que yo medito, yo no sé cómo pues puede una mujer ir al templo con su amante, y escuchar un mensaje de la palabra de Dios y salir contentos del templo. Y decir, hemos sido bendecidos por la palabra de Dios. Una mujer con su amante en el templo y salen contentos, gozosos. ¿Cómo puede existir eso? Pero eso es lo que hay. O sea, estamos hablando cosas que son reales. Yo pienso que cuando existe una predicación así, en el cual estas personas, obviamente que estas personas regresan a ese templo porque ahí encuentran la bendición de Dios, pero yo no sé cómo es que una persona que va a utilizar el púlpito no predique el consejo de Dios, sobre todo en cuanto a la salvación de las almas.
Y para predicar acerca de la salvación de las almas, tiene que predicarse el Evangelio. Y para hablar del Evangelio, tengo que hablar que Dios es santo y que el pecado lo ofende, que Él es limpio de ojos. Pero eso es lo que sucede. Una mujer con su amante, pues escuchando la palabra de Dios en un templo, alabando a Dios, y salen contentos, dispuestos a regresar. ¿Por qué? Porque el predicador predica conforme a sus propias pasiones. Quieren escuchar un mensaje que no les afecte, un mensaje que no golpee sus conciencias, un mensaje que no les moleste para nada. Ese es el mensaje que está buscando, y eso es lo que la Escritura dice. Y eso es lo que nosotros vemos en la realidad que sucede. Un mensaje, y eso es lo que dice 2 de Timoteo 4, 3 y 4, ¿no? Pero lo que no dice la Escritura es que no les llevemos el mensaje de salvación a ellos, el mensaje correcto. O sea, nosotros debemos de separarnos, pero no significa que nunca le hablemos a ellos del mensaje del Evangelio. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Ahora, ¿por qué debemos de apartarnos de los incrédulos? La primera y suficiente razón es porque Dios lo manda. O sea, si yo pregunto, ¿pero por qué tengo que separarme de los incrédulos? Pues porque Dios lo manda. Y un creyente tiene que obedecer, ¿no? La iglesia de Cristo debe permanecer apartada del mundo, entendiendo al mundo como el sistema de cosas que se opone a la voluntad de Dios. El mundo es el sistema de cosas que se opone a la voluntad de Dios. Y el creyente tiene que apartarse de eso. Filipenses 2:15, miren, vamos a hablar ahora de la iglesia la iglesia que habíamos estado mencionando. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahí la palabra clave es sin mancha. Santiago 1:27 también dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Y el mundo, pues, hermanos, incluye pensamientos, personas, cosas y hasta la misma cultura. Es lo que la Escritura dice. La iglesia no puede unirse a la cultura del mundo, no puede. Y otra vez, ¿no? Dios no nos demanda que no nos juntemos con los incrédulos. Una cosa es apartarse y otra cosa es juntarse. Y este punto también hay que verlo, ¿no? Nosotros podemos trabajar con los incrédulos, podemos, hermanos. Podemos trabajar con los incrédulos. Podemos estudiar con los incrédulos, ¿no? Si no, tendría que haber, pues, una iglesia de cristianos nada más. No, o trabajos, una compañía, por ejemplo, una fábrica de algo, donde los trabajadores sean cristianos. Eso no existe. No, nosotros también podemos vivir con los incrédulos, ¿no? O sea, pues, no toda nuestra familia es, creyente. O sea, ahora estamos marcando la diferencia, qué significa apartarse. ¿Ya? Yo puedo vivir con los incrédulos, pero lo que dice es que nosotros no podemos participar en sus obras. No podemos participar en las obras de los incrédulos. Eso es apartarse, ¿no? O sea, pues nosotros tenemos familia que no es creyente. Ahora, yo no voy a almorzar solo, apartado de ellos. Eso no estoy diciendo, ¿no? No, el pastor ha predicado que yo tengo que separarme de ustedes. Ustedes comen a las 12 y yo como a la 1. ¿No? O ir al trabajo y decir: el pastor ha dicho que yo tengo que separarme de usted, yo voy a trabajar en la noche cuando no haya nadie, solito. Tampoco. Lo que dice la Escritura es: no podemos participar de sus obras. Efesios 5:7 dice: no seáis, pues, partícipes con ellos. Efesios 5:7. Dice: no seáis, pues, partícipes. Y ahí está nuestra palabra clave: partícipes con ellos. ¿Sí? Efesios 5:7. Y ahí más adelante, Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. Y esto a veces de participar, pues en el caso, pues, de padres, ¿no?, que son creyentes,
y tienen sus hijos que no son creyentes, uno no puede ser cómplice de los hijos. Porque eso sería, por ejemplo, ¿no? Si yo soy creyente, mi esposa es creyente, y tengo mi hijo pues que pues quiere abrir en la cochera de nuestra casa, quiere abrir una tienda para vender cerveza, y yo no se lo puedo permitir. Yo no se lo puedo permitir, es mi casa. Y en mi casa aquí nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios, así que tú no puedes hacer. Pero si yo lo permito, yo estoy participando de esa, porque yo estoy consciente que se haga eso dentro de mi casa, teniendo yo la posibilidad de no hacerlo. Por eso ese versículo, Efesios 5:11, dice, y no participéis en las obras infructuosas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 20 y 21. Dice, 1 Corintios 10, 20 y 21. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no que vosotros os hagáis partícipes, ahí está la palabra, con los demonios. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede, hermanos. Uno no puede vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Es lo que está diciendo esto. No se puede. Y otra vez, no es como cuando nosotros le preguntamos a una mujer, ¿estás embarazada? Bueno, estoy media embarazada, dice la mujer. O estoy 50% embarazada y 50% no embarazada. Eso es imposible. Es igual cuando uno pregunta a una persona, ¿eres creyente? No, no soy creyente. La vida que yo tengo no es la vida de un creyente. O sí soy creyente, porque yo estoy viviendo mi vida cristiana conforme al mandamiento del Señor. No estamos hablando de perfección, pero estamos hablando de que el creyente se esfuerza en vivir una vida de santidad. Que un creyente tiene victoria en el pecado día tras día, pero va a pecar, pero va a vencer el pecado. Y cuanto más está viviendo la vida cristiana, más se va a parecer a su Señor. Dice la Escritura que nosotros somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, y ese es el propósito de Dios cuando nos salva, que nosotros seamos como el Hijo. Ahora la pregunta es, hoy día me parezco más al Hijo, al Señor Jesucristo, que la semana pasada, o sigo igual, o estoy peor. Eso es Dios nos rescata para eso. No nos rescata porque dice que nosotros hemos sido escogidos para santificación, para vivir una vida santa, ¿no? Eso es. Entonces aquí dice, no podemos beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahora, Dios desde los tiempos antiguos ha separado a los suyos. Acá yo tengo, hermanos, una serie de versículos que por razones de tiempo no los vamos a ver, pero hay una separación: Génesis 12:1, Isaías 52, Efesios 5, Jeremías 51:45, Apocalipsis, Nehemías, una serie de escritura que habla de una separación que Dios ha hecho de los suyos. Habla eso, ¿no? Ahora, ¿cómo debe ser la separación del creyente en la vida laboral? Un creyente debe ganar el dinero de la manera que Dios ha establecido y sin transgredir sus mandamientos. Eso es. O sea, si yo pues antes para ganarme el dinero robaba, aquí dice el versículo, Efesios 4:28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tiene que haber cambio. Si yo, por ejemplo, hacía piratería, pues yo ya, en mi vida laboral, yo ya no puedo hacer piratería, ¿no? Si yo, para ganarme dinero, pues hacía cosas que estaban en contra de las leyes de mi país, ahora yo tengo que ganarme el dinero de una manera honesta. Yo he conocido personas que para estar dentro de un trabajo tienen que mentir acerca del título que ellos deben de tener. Una escuela
Estaba enseñando en una escuela a alguien que no es maestro, no estudió para maestro. Y cuando parece que había una inspección, él tenía que mentir y decir que sí. Yo no sé hasta dónde puede haber llegado esa mentira, quizás hasta con documentos falsos, títulos falsos. Esa forma ya no es la forma en que un creyente debe ganarse la vida. En la vida social, ¿cómo debe ser la separación del creyente? El creyente no puede compartir las amistades que disfrutan los cuales andaba antes, cuando estaba sin Cristo. O sea, el creyente ya no está con las mismas amistades que tenía antes de que fuera creyente. O sea, yo no digo que no se puede uno visitar. Está enfermo uno, pues vamos a verlo cómo está, es mi amigo de la niñez. Pero lo que dice es que yo ahora prefiero estar más con los hermanos que con los mundanos. Ahora yo tengo una familia. En Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo ya no tengo la misma vida social. Me invitan, me pueden invitar, ¿sabe qué? Hay una fiesta de 15 años. Oh, pero yo sé que ahí hay licor, que la gente está, pues, yo no voy. ¿Para qué voy a ir a un sitio donde pues, el pecado está corriendo, pues, ¿no? Entre todos los participantes de ahí, yo no voy. Nosotros aquí estamos, pues, en la promoción de mi hija. Ellos hacen lo que es la fiesta de la promoción, ¿no? Y en la fiesta de la promoción ellos están diciendo ya por cada mesa, o sea, cada mesa creo que es un padre de familia invitando a personas más y te tocan tantas botellas de cerveza, tantas botellas de vino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Mi esposa y yo hemos hablado nosotros no vamos a participar de eso. Ya mi vida social cambia, tiene que ser distinta. Pero sí vamos a participar en el libro, en el anual, ¿no? Eso de ahí, pero no en esta reunión. O sea, mi vida social no puede ser ya de esa manera. Eso es lo que manda. La cerveza y el alcohol, o sea, solamente la comida. Pero igual, porque después de eso viene lo que es el baile y pues, sí, la gente, todos los que están alrededor de nosotros van a tomar. Nosotros ya hicimos una vez la prueba de eso y pues no es muy bueno, no funciona. Sí. El ambiente, sí. El lenguaje también, la forma como es que, sí, mejor no va, por lo menos es lo que hacemos nosotros. O sea, también habían lo que eran fiestas para recaudar fondos para la promoción, esto. Estábamos en otra escuela, era pues la venta de cerveza. ¿No? Y sí, esos. Entonces nosotros como creyentes, nuestra vida social ya no puede ser esa, ¿no? Ya no puede ser esa, ¿no? En la vida familiar, ahí está. El creyente ya no participa en las actividades familiares contrarias a la voluntad de su Señor. A ver, ¿esto que van a hacer en la casa es contrario a la voluntad del Señor? Sí, no. Yo fíjense, pues yo ya no voy al cumpleaños de mi hermano hace 8 años, o 10 años, ¿no? No, 8 años desde que estoy en los caminos. Porque yo sé cómo son esos cumpleaños, yo he estado ahí. Y todos los cumpleaños son iguales. Licor, grosero, o sea, pues estamos entre hombres, a veces hablamos palabras que solamente los hombres pueden oír, ¿no? Y yo digo, pues, ¿para qué voy a ir a esa reunión familiar? Entonces, prefiero llamarlo por teléfono y saludarlo, ¿no? O visitarlo otro día que no sea ese día. No es correcto, ¿no? Participar de algo que es así. Perdón, pastor. Sí. Ya no podríamos participar en cumpleaños, quinceañero, matrimonio, nada que tenga que ver donde haya reunión, o sea, donde vaya a haber fiesta, mejor dicho. Pues hermano, nosotros, yo una vez, cuando yo era muy joven en la fe, pues tenía pues, menos de un año, una vez fui a una de esas, no me gustó, hermano. Mucha gente, usted sabe cómo se hace aquí, ¿no? Me alcanzaban la cerveza, no, ¿sabes qué? Yo no bebo, la gente al costado mío fumando, no me gustaba oler eso. Ya se imagina usted la manera como las mujeres iban vestidas, la forma como bailaban,
y algunas veces hasta las mismas palabras, ¿no? Yo pienso que yo lo que sentí en ese momento es, pues yo no pertenezco aquí, ¿qué hago aquí? ¿No? Y me salí, eso fue en Chimbote, una vez que yo estaba allá, y me salí, no es eso. Pues yo pienso de que nosotros no debemos de participar de eso. Yo pues a mí personalmente no me cuesta pues cumplir esto, ¿no? O sea, yo no me desespero por estar así en medio de esa clase de reuniones. Trato sí de estar con la familia. Cuando hemos salido a comer a un lugar, hemos estado reunidos 3, 4 horas comiendo, ok, ya hasta acá nomás y yo me voy, ¿no? Y pues si ellos quieren seguir haciendo algo, ya, que es cosa de ellos. Pienso que no debemos nosotros hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el creyente pertenece a otra familia, hermano. En Lucas capítulo 8, versículos 19 y 21, Lucas 8 del 19 al 21 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Nosotros ahora pertenecemos a otra familia. No, a otra familia. Es un poco, pues, yo no sé cómo pueda sonar esto, pero creo que es lo que la palabra de Dios enseña, ¿no? Si por ejemplo yo he tenido problemas con licor, con el alcohol, ¿no? Como que pues yo bebía mucho antes que el Señor me salve, y luego que el Señor me salva, pues yo no voy a reunirme con los amigos en el bar y pedirme una Coca-Cola para mí mientras ellos están tomando cerveza. Ya no hay ninguna razón para que yo esté tentándome yo mismo quizás en ese pecado que antes yo tenía, ¿no? Sí, o si antes yo, por ejemplo, tenía problemas viendo a las chicas, a las mujeres, pues yo no voy a asistir a una reunión donde yo sé que van a ir mujeres pues que se visten, ya sabemos cómo, ¿no? Con trajes pequeños, ya prácticamente enseñando todo. Pues yo no voy a ir. Yo ahora como creyente debo de cuidar mis ojos. ¿Qué es lo que mis ojos deben ver? ¿Qué es lo que mis oídos deben escuchar, ¿no? Aún aquí cuando estamos, a veces ponemos la televisión, pues cuando vemos que la película, ¿no?, ya se está poniendo así con medio con escenas, ¿no?, sexuales, así, nosotros cambiamos de canal. También nosotros conseguimos una película que supuestamente era familiar, ¿no? Comenzamos a verla con nuestra hija, que ya tiene 11 años. No, hermano, dentro de la película había escenas donde habían homosexuales. Un hombre como si fueran un matrimonio gay, ¿no?, un matrimonio homosexual. Pues ahora cuando leíamos la caja de la película decía apta para todos, pero hermano, eso ya no es apto para todos. Y en esa película pues el hombre estaba con la mujer sin estar casados, la mujer después se metió con otro hombre y luego regresó con el otro hombre, y eso es apta para todos. Entonces aún los programas de televisión pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado y escogerlos. No, ya no podemos hacer eso. Entonces nosotros pertenecemos a otra familia. En la manera de hablar, el creyente no puede tener el hábito de utilizar las palabras y el tono de voz que el mundo utiliza. Eso también tenemos que ser separados. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestra manera de hablar también tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que ser diferente. En la manera de entretenerse, ya habíamos hablado algo, cómo es que debe ser la separación del creyente. La vida santa, pues, reprende el entretenimiento mundano, ¿no? La forma como el mundo se entretiene es diferente. Ahora, Tito capítulo 3, versículo 3, de la Biblia del lenguaje sencillo voy a leer, dice: antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Hacíamos todo lo malo que se nos ocurría para divertirnos. Fuimos esclavos de esos malos deseos. Éramos malvados y envidiosos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. Entonces la manera de divertirnos debe ser una manera diferente también, ¿no? Diferente.
Es imposible que la pureza cristiana y la inmundicia pagana puedan caminar juntas. Eso es lo que estamos nosotros viendo. En Amós capítulo 3 versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? La Biblia, Dios habla hoy, dice: si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. No, es porque estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿podrá andar junto un cerdo con una oveja? No. ¿Comen lo mismo? No. ¿Tienen los mismos gustos? No, al cerdo le gusta, ¿qué cosa le gusta? Comer basura, comer desperdicios. ¿A la oveja qué le gusta comer? Hierbita fresca, ¿no? ¿Tienen los mismos gustos? ¿Le gusta a la oveja estar metida en el lodo, en la suciedad? No, se esfuerza por ser. Entonces, si dos caminan juntos es porque están de acuerdo. Significa, o los dos son ovejas o los dos son cerdos. ¿No? O los dos son ovejas o los dos son cerdos. Nosotros, como padres, también demandamos a nuestros hijos que se mantengan separados o apartados de ciertas personas, lugares y cosas. Eso lo hacemos. Cuando hemos sido pequeños, ¿acaso nuestros padres nos decían: no te juntes con fulano de tal? Pues ¿por qué lo decía mi mamá que yo no me junte con esa persona o ese niño? Pues porque había algo que estaba mal, y lo que querían nuestros padres es protegernos. No te juntes con fulano, no te juntes con fulana. Selecciona siempre tus amigos. No quiero verte hablando con fulano, no quiero verte en la casa de esa persona también. ¿Se acuerdan? ¿Por qué lo hacía eso nuestros padres con nosotros cuando éramos niños? Porque querían protegernos. Y Dios hace lo mismo. Solo que ahora que nosotros estamos grandes, creemos que podemos escoger lo que queremos, ¿no? No, Dios es nuestro Padre y Dios siempre nos está mandando: no te juntes con aquel, no hagas esto de aquí, no vayas por este camino. Yo me acuerdo que cuando era niño, yo estudiaba pues en el Melitón Carvajal, ¿no? Y yo, para llegar a esa escuela, yo tenía que caminar como 10 cuadras. Y mi mamá me llevó para allá. Era bien fácil porque era derecho el camino, ¿no? No había que doblar nada. Y mi mamá me decía a mí: tú sales de tu escuela a tal hora y tal hora tienes que estar en la casa. Y quiero que camines por esta vereda de acá, no quiero que camines por la de aquí. Así me decía mi mamá. ¿Por qué? Porque mi mamá cualquier día, ella iba y ella me supervisaba mi regreso de la escuela hacia la casa. Entonces ella caminaba por la vereda donde supuestamente yo tenía que venir caminando para encontrarnos en el camino. Entonces así era mi mamá. Y el Señor también hace lo mismo. Yo quiero que camines este camino. Es nuestro Padre, Él tiene cuidado de nosotros, Él se preocupa por nosotros, así como se preocuparon nuestros padres carnales cuando éramos niños, ¿no? Y Él es un derecho del Señor, ¿no? Por eso es que el Señor demanda a todos sus hijos en Mateo 22:37. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios significa amar lo que Él ama, ¿no? Y rechazar lo que Él rechaza. Para amar a Dios hay que amar su verdad. Y el que no ama su verdad, pues esa persona está en tinieblas, ¿no? Amar la verdad es obedecer la verdad. Una persona puede decir: no, yo amo la Biblia, a mí me encanta leer la Biblia, sí, pero ¿obedeces? ¿No? Dice que no son justos los que escuchan la palabra, sino los que además la obedecen. Esos son los justificados. Y en ese amor pues se incluye su iglesia, ¿no? Su palabra y todo lo que me lleva a acercarme más a Él. Lo más importante es que ese amor es eterno y no descansa, no es un amor por temporadas. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de la separación? Ya hemos visto que debemos separarnos, hemos visto una aplicación en nuestras vidas cotidianas. Ahora, las recompensas de la separación. La separación de los inconversos hemos visto en nuestro país. En 2 Corintios 6, 17, 18 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, dice. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esa es la recompensa, ¿no? Si no salen de ellos es porque permanecen entre ellos. No pueden estar en dos lugares al mismo tiempo. Tampoco, dice el Señor, pueden estar un tiempo con ellos y un tiempo conmigo. No se puede caminar por los dos caminos. ¿Y cuál es la recompensa de la separación?
los que se hacen llamar cristianos pero viven como mundanos. ¿Cuál es la recompensa? Es de que la imagen de Dios no va a ser distorsionada. Sí, la imagen de Dios va a ser... Cuando una persona dice que es cristiana y comete o vive mundanamente, vive impíamente, eso hace que se distorsione la imagen de Dios. ¿Qué Dios es ese? Mira, ve, esta persona dice que es cristiana, mira cómo vive, peleándose con el vecino, hablando groserías, gritándolas hasta que se escuchan hasta la calle, pero el día domingo agarra su Biblia y se va a su templo. ¿Qué Dios es ese? Cuando una persona no es cristiana y dice que es cristiana, ¿saben qué? La imagen de Dios la distorsiona. Por eso es que Pablo está mandando, sepárense aún de esa persona que dice que es creyente, pero está viviendo como mundano. Hay que mantener pura la iglesia, hay que mantener pura la imagen de Dios. Eso es lo que enseña la Escritura, ¿no? Han habido casos en que, pues, ¿quién no ha conocido, no? Cuando hay un accidente, o cuando hay personas que padecen de enfermedades como la diabetes, y tienen, pues, el médico dice, ¿sabe qué? Tengo que amputarle el pie. Pues a nadie quiere que le amputen el pie, ¿no? Que le corten una pierna. Y uno va a decir, pero doctor, ¿no hay otra manera de que yo pueda continuar viviendo con ese pie así malogrado como está? Y el doctor va a decir, no, porque si no te corto el pie, te voy a tener que cortar la pierna dentro de 2 meses. Y si dentro de 2 meses no te corto la pierna, te vas a morir. Entonces, ¿qué es mejor? Que sea amputado el pie. Y voy a seguir extendiendo mi vida. Es igual en la iglesia. A veces tenemos que amputar aquello que no es cristiano. Y eso es lo que Pablo enseña. Tenemos que hacerlo así, ¿no? Y los pastores y líderes deben de proteger a la iglesia de la contaminación del mundo que siempre la acecha. Eso es lo que nosotros vemos, proteger. Y proteger, pues, no significa predicar la palabra de Dios, no hacer concesiones con el mundo, no utilizar métodos mundanos para atraer a las personas a los templos. Evitar que la cultura mundana se infiltre dentro de la iglesia. Y tratar de mantener pura y sana la doctrina que se está predicando en los púlpitos. Y eso es una misión de los pastores y los líderes y aquellos, pues, que aún discipulan y predican desde los púlpitos. Pero ahora vemos que la iglesia del Señor no es así. ¿Cuánto del mundo se ha metido adentro de las iglesias? ¿Cuánto? Hasta la manera de vestir de algunas personas, ¿no? Hace evidente que no existe santidad, ¿no? O sea, no estamos hablando, pues, de que hay que usar, pues, las mismas prendas que usaban en el tiempo del Señor Jesús, pero no hay decoro, no hay pudor a veces en la forma como se visten, ¿no? Que es lo que la Biblia reclama. Las actividades que se hacen dentro de los templos evangélicos son actividades que el mundo hace también, de la misma manera. Pues ya a veces no se sabe quién es mundano, porque ya no hay ninguna diferencia. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué tan lejos está la iglesia del Señor de eso? Es una iglesia, como dice acá, sin mancha, ni arruga. Romanos 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo está, pues, nuestra vida? ¿Qué es lo que los gentiles piensan de Dios al ver nuestras vidas? ¿Tenemos una vida separada de todo eso? Ellos realmente pueden ver de que nosotros nos estamos pareciendo más al Señor, hay obediencia, hay todo eso. Y finalmente las consecuencias, dice, por causa de esta separación bíblica, a veces muchos creyentes han sido mofados y hasta han tenido que sufrir mucho en la vida. Es lo que, pues, un hermano que estaba hablando conmigo ayer, yo le contaba al hermano Eduardo, ahora en su trabajo, pues ya nadie le habla, porque es cristiano, allá en los Estados Unidos. Él, por ser obediente a su Señor, lo que ha conseguido es, pues, que ya nadie quiere hablarle. Él, cuando maneja, ¿no?, el vehículo de la compañía, pues él pone sus predicaciones
y al pasajero no le gusta. Él pone sus alabanzas y al pasajero no le gusta. Los pasajeros quieren poner música mundana. Él dice, no, este es mi carro y acá se va a escuchar la palabra de Dios. ¿No? Y bueno, pues nadie quiere subir con él ahora y nadie quiere trabajar con él, ¿no? ¿Por qué? Porque las tinieblas pues odian la luz, ¿no? Porque el hermano también cuando tiene oportunidad comparte su fe, comparte el evangelio. Y como pues en un centro de trabajo todos nos conocemos, ¿no? Porque es como una familia. A veces nosotros tenemos que decir, eso que tú estás practicando aborrece a Dios, no está bien delante de Dios tu vida. Y pues a nadie le gusta que alguien le esté diciendo eso, ¿no? Que le esté llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado. Pues eso, vivir de una manera apartada, pues va a traer ese tipo de consecuencias. Otras veces somos llamados legalistas, cuando en verdad somos bíblicos. Sí, somos legalistas, dicen, ¿no? Pero no legalistas en el sentido de lo externo, sino en el sentido de lo interno. Lo interno. En 1 Samuel 15:22, la escritura dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a la palabra. Y solamente pues un corazón cambiado a obedecer. Nosotros estamos llamados a la separación. Y pues es bueno que nosotros también recordemos esa parte. Yo sé que muchos de nosotros ya hemos escuchado antes también una meditación de este tema, pero siempre nosotros debemos de recordarlo, ¿no? Entonces vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra esta noche. Te bendecimos, Señor, adoramos tu nombre, te pedimos que nos perdones si es que no hemos estado viviendo una vida separada, Señor. Señor, tú sabes todo, tú conoces nuestros corazones, nuestro salir, nuestro entrar, nuestro caminar. Tú estás en todo sitio, Señor, y sabes cómo ha sido el deseo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa, una vida apartada para ti. Que seamos sal y luz, Señor. De tal forma que cuando aquellos que no te conocen vean nuestras vidas, Señor, nuestros gustos por la diversión, nuestra manera de hablar, la forma como nos conducimos, Señor, en el trabajo, la forma como es que estamos cuando caminamos con nuestras amistades, ellos, Señor, glorifiquen tu nombre y puedan ver la obra que tú has hecho en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y cómo nos vamos pareciendo a tu amado Hijo, nuestro Salvador, Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Dios, y sella este mensaje en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes a tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.